3 años después de enterrar a su madre, sus propios hijos llevaron a su padre ante un juez. El motivo, 4 millones de euros. La herencia de la mujer más querida de la canción en español. Y todo, absolutamente todo, ocurrió dentro de una misma casa. Esta casa lo vio todo. Vio nacer a una leyenda. La vio morir. Y vio cómo la familia que ella convirtió en su religión se rompía por dinero. Detente y piénsalo un segundo. La mujer que de niña compró camas para que los suyos no durmieran en el suelo, terminó siendo el motivo exacto por el que su familia se declaró la guerra. Hoy te voy a contar 6 verdades que la familia Dúrcal calló durante 20 años. Y te voy a avisar cuando llegue cada una, para que no te pierdas ninguna. La primera, una corona que le entregaron cuando ya no tenía fuerzas ni para levantarla. La segunda, la canción más triste jamás grabada, que volvió, años después, para despedirla a ella. La tercera, el alma gemela que un día, sin explicación, dejó de hablarle para siempre. La cuarta, un secreto tan incómodo que los 3 protagonistas se lo llevaron a la tumba. La quinta, el hombre que lo dejó todo por ella, y que sin ella no quiso seguir viviendo. Y la sexta, la demanda. El juicio que ninguna revista se atrevió a contar completo. Aquí no te voy a inventar amantes ni traiciones que no existieron. Te voy a contar lo que está documentado, lo que se dijo en televisión, lo que quedó escrito en los tribunales. Y cuando algo sea solo un rumor, te lo voy a decir con esas mismas palabras. Es un rumor. Porque al final, esta historia se trata de una sola cosa, de lo que se siembra y de lo que, tarde o temprano, se cosecha. Ella lo repetía como un mandamiento. Primero, la familia. Recuérdalo. Porque para entender cómo se rompió esa familia, tenemos que volver a un piso humilde, en un barrio obrero de Madrid, donde una niña aprendió que amar era, sobre todo, proteger. 4 caminos, Madrid. Años 40. La España de la posguerra. La del hambre callada. La de las cartillas de racionamiento. La de las familias enteras apretadas en 2 habitaciones. Ahí nació, el 4 de octubre de 1944, una niña llamada María de los Ángeles de las Heras Ortiz. En casa la llamaban Marieta. Era la mayor de 6 hermanos. Su padre se ganaba la vida como podía. Camionero, taxista, más tarde obrero en una fábrica. Su madre sostenía la casa con las uñas. No sobraba nada. A veces, ni siquiera lo justo. Y Marieta, siendo apenas una cría, ya trabajaba. Cuenta su historia que fue peluquera, lavando cabezas ajenas por unas monedas, mientras otras niñas de su edad jugaban en la calle. Ahora, guarda este detalle, porque lo vas a necesitar dentro de 40 años. ¿Sabes en qué se gastó su primer sueldo? No en un vestido, no en un capricho, no en ella. Compró colchones, camas, para que su familia dejara de dormir en el suelo. Imagina la escena. Una niña de un barrio pobre, con su primer dinero en la mano, eligiendo camas para los suyos antes que nada para ella misma. Ahí, en ese gesto tan pequeño, está todo lo que fue Rocío Dúrcal. Y ahí está también, aunque todavía no lo sepas, la semilla de su tragedia. Porque para esa niña, la familia no era una palabra bonita, era una misión, era la trinchera, era lo único que de verdad importaba en el mundo. Pero Marieta tenía algo más, tenía una voz. Una voz que, desde muy pequeña, la subía a las mesas en las bodas y en las reuniones del barrio. Su abuelo, un hombre humilde que trabajaba de conserje en un colegio, fue el primero en creer. Él la llevaba de la mano a los concursos de la radio, que en aquella época eran la única puerta para una niña pobre que soñaba con cantar. Y de ahí salió su nombre. Lo de Rocío se lo puso ese abuelo, porque decía que su voz era fresca como el rocío de la mañana. Y lo de Dúrcal lo eligió el azar. Cuentan que, con los ojos vendados, la joven señaló un punto cualquiera en un mapa de España. El dedo cayó sobre un pueblo pequeño de Granada llamado Dúrcal. Así, sin pensarlo, nació el apellido de una leyenda. Antes incluso de ser Rocío Dúrcal, probó otros nombres. Cantó flamenco y copla como Rocío Benamejí. Después, como Rocío Fiestas. Buscaba su sitio. Buscaba una salida de aquel piso humilde.
y la buscaba con una sola idea clavada en el pecho: sacar a los suyos de la pobreza. Detente y piénsalo. La mayoría de los niños sueñan con juguetes. Ella soñaba con salvar a su familia. Nadie, en ese piso de 4 caminos, podía imaginarlo. Que esa misma familia, su religión, su orgullo, su razón de ser, sería un día también su condena. Quédate con esa imagen, la niña que compra camas para los suyos. Porque cuando lleguemos a la sexta verdad, vas a entender por qué duele tanto. Marieta creció, y con ella creció su voz. A los 15 años, un cazatalentos llamado Luis Sanz la vio y supo al instante lo que tenía delante. La contrató, le dio el nombre definitivo y la lanzó al cine. Era todavía una adolescente cuando protagonizó su primera película, en 1961. Y detrás vinieron otras, y otras, y otras más. 14 películas en total. Comedias musicales que llenaban las salas de toda España, en blanco y negro primero, en color después. Ella misma, años después, se reía de aquellas primeras películas. Las llamaba de pastel. Historias dulces, inocentes, hechas para hacer soñar a un país que salía de la miseria. Pero funcionaban. Vaya si funcionaban. Las colas daban la vuelta a la manzana. España entera se enamoró de esa cara dulce y esa voz limpia. Marieta, la niña pobre de 4 caminos, se había convertido en la novia de un país. Antes de cumplir los 20, ya era el rostro de toda una generación. Cantaba, actuaba, bailaba, lo tenía todo. Y lo más increíble, no se le había subido a la cabeza. Los que la conocieron de aquella época coinciden en lo mismo. Era sencilla, era buena gente, era, por encima de todo, una chica de barrio que no olvidaba de dónde venía. Y aquí déjame contarte algo que casi nadie sabe, algo que retrata la España en la que se hizo estrella. Eran los años del franquismo, años en los que hablar de política podía costarte muy caro. La versión la contó, hace poco, el artista Juan Díaz, conocido como el Golosina, muy cercano a Lola Flores. Según su relato, una noche la policía entró en un club discreto, donde se reunían figuras del espectáculo, se los llevó a todos detenidos en un furgón, y entre ellos estaba la propia Rocío. Y según esa misma versión, ¿sabes quién fue a rescatarla? Nada menos que Lola Flores, la faraona en persona. Cuentan que se plantó ante las autoridades y no se movió de allí hasta que soltaran a su amiga, a la que defendió como a una hermana, diciendo que era una gran artista que llevaba el nombre de España por todo el mundo. Es un relato de una sola voz, así que tómalo como lo que es, una anécdota, no un documento. Pero pinta perfectamente quién era ya Rocío en aquellos años. Una mujer querida, una mujer defendida, una mujer que, incluso en una noche así, no estaba sola. Y fue en un rodaje, en 1965, donde encontró la otra mitad de su vida. Se llamaba Antonio Morales, pero el mundo lo conocía como Junior. Junior no era cualquiera, era una estrella por derecho propio, integrante de Los Brincos, el grupo al que muchos llamaban los Beatles españoles. Después formaría, con Juan Pardo, el mítico dúo Juan y Junior, con canciones que toda España cantaba de memoria. Guapo, carismático, filipino de nacimiento, español de corazón. Cuando esos dos se miraron, saltó una chispa que ya no se apagaría jamás. Fíjate bien en esto, porque es importante. En aquel momento, los dos eran ídolos. Los dos llenaban plazas. Los dos tenían el mundo a sus pies. Nadie brillaba más que el otro. Se casaron el 15 de enero de 1970, en el monasterio de El Escorial. A la boda acudió lo más granado del espectáculo español de la época. Fue, como se decía entonces, la boda del año. Y aquí, guarda este detalle, porque define a los dos para siempre. Cuando empezaron a llegar los hijos, alguien tenía que ceder. Alguien tenía que apagar su carrera para sostener la casa. Y en aquella pareja, el que dio el paso atrás fue él. Junior, la estrella, el ídolo de masas, decidió apagar su propia luz para que la de ella brillara más fuerte. Dejó los escenarios. Se convirtió en su marido, en el padre de sus hijos y, con el tiempo, en su representante.
Renunció a ser protagonista para que ella lo fuera. Detente y piénsalo de verdad. ¿Cuántos hombres, en la cima de su fama, harían eso? Guarda esa decisión, porque la quinta verdad de esta historia nace justo ahí, en ese sacrificio silencioso. Tuvieron 3 hijos, Carmen, la mayor, Antonio y la pequeña, Shaila. La familia estaba completa, la misión de Marieta, cumplida, pero faltaba lo más grande. Faltaba el capítulo que la volvería inmortal, porque a finales de los años 70, cuando su carrera en el cine se enfriaba y muchos ya la daban por acabada, Rocío Dúrcal se atrevió a hacer algo que nadie esperaba de una madrileña de 4 caminos. Se atrevió a cantarle rancheras a México. Piénsalo, una española, cantando el género más sagrado, más profundo, más mexicano de todos. Era casi un atrevimiento. Podía haber sido el mayor ridículo de su carrera. Fue justo lo contrario. En 1977 apareció en su vida un compositor mexicano, joven, genial, distinto a todo lo que existía. Se llamaba Alberto Aguilera Valadez, pero el mundo entero lo conocería por otro nombre, Juan Gabriel. Cuentan que se conocieron en una comida organizada por su compañía de discos, y que, tras varias conversaciones, aquel joven compositor le entregó a Rocío un puñado de canciones inéditas para que las grabara. 10 temas, 10 apuestas. Con el respaldo del Mariachi América, nació su primer disco de rancheras. Nadie apostaba por él, y fue un éxito arrollador. Y de ese encuentro nació una de las alianzas más poderosas de la historia de la música en nuestro idioma. Él le escribía canciones a la medida. Ella las cantaba con una verdad que estremecía. Y lo que salía de esa unión era pura magia. Los discos se vendían por millones. Los estadios se llenaban. Una española cantando el alma de México, y México, rendido, entregándose a sus pies. Vinieron los éxitos que todavía hoy suenan en cada cantina, en cada radio, en cada sobremesa. Costumbres. Fue un placer conocerte. La Guirnalda. Y cuando quiso reinventarse otra vez, buscó a otros grandes. Con Rafael Pérez Botija, grabó La Gata bajo la lluvia, una balada que conquistó a otra generación. Con Marco Antonio Solís, el Buki, grabó Como tu mujer, y volvió a tocar el cielo. Y algo que casi nadie ha logrado ocurrió. Una extranjera se convirtió en símbolo nacional de otro país. México no la veía como una invitada, la veía como una hija. Sus discos rompían récords, sus conciertos agotaban entradas en horas. Y cuando pisaba un escenario mexicano, el público le cantaba de vuelta cada palabra, con lágrimas en los ojos, como si esas canciones hubieran nacido de su propia sangre. Detente y piénsalo. ¿Cuántas veces has visto que un país entero adopte como suya a alguien nacido a miles de kilómetros? Casi nunca. Ella lo consiguió. Le pusieron un nombre que ya nunca la abandonaría. La llamaron la española más mexicana. Grábate esas 4 palabras. La española más mexicana. Porque van a volver, al final de esta historia, cuando ya lo sepas todo. Más de 40 millones de discos vendidos. 4 décadas en lo más alto. Una corona que parecía eterna. Lo tenía todo. La fama. El amor de un hombre que renunció a su carrera por ella. Los 3 hijos que soñó. Y esa palabra suya, repetida como una oración. Primero, la familia. Por eso nadie, absolutamente nadie, vio venir lo que estaba a punto de pasar. Volvamos a Juan Gabriel. Porque para entender la ruptura, primero tienes que entender el amor. Rocío y Juan Gabriel no eran solo socios, eran almas gemelas. Así se llamaban el uno al otro, sin ninguna vergüenza. Se admiraban, se protegían, se necesitaban. Grabaron juntos 7 discos a lo largo de casi 18 años. 18 años. Y no eran solo discos, eran noches enteras de gloria. El 22 de noviembre de 1991, Rocío llenó el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, uno de los escenarios más importantes del continente. Aquella noche quedó grabada para la historia, y en el momento cumbre apareció él, Juan Gabriel, para cantar con ella ante un público que lloraba de emoción. 2 leyendas, una sola voz, el techo del mundo. Imagina estar ahí,
Imagina esa comunión entre dos artistas que se querían de verdad. Y ahora imagina que, poco después, todo se rompe. Sin explicación pública, sin un adiós, dejaron de hablarse, dejaron de verse. Y nunca, jamás, se reconciliaron del todo. ¿Cómo era posible? ¿Qué fue tan grave como para partir en dos una hermandad de casi 20 años? Guarda esa pregunta, porque la respuesta tiene varias versiones y una de ellas es tan oscura que nadie se atrevía a decirla en voz alta. Pero antes tienes que entender lo que estaba pasando dentro de su cuerpo. Un enemigo silencioso que ya había empezado a crecer. Y ahí empieza la primera verdad. Primero, la familia. Ella lo creía con toda su alma. Lástima que el destino no creyera en lo mismo. Primera verdad. La corona que no pudo levantar. Estamos a principios de los años 2000. Rocío Dúrcal lleva 4 décadas en la cima. Es intocable. Es leyenda. Y, por primera vez en su vida, empieza a sentir que algo no anda bien. En octubre de 2001, los médicos le ponen un nombre a ese cansancio: cáncer de útero. Ella, que le había cantado al dolor de todo un continente, se enfrentaba ahora a su propio dolor. Y lo hizo como hizo todo en la vida, en silencio, con dignidad, sin querer preocupar a nadie. Primero, la familia. No quería que sufrieran por ella. Al principio, pareció ganarle la batalla. El tratamiento respondió. Hubo esperanza. Pero el cáncer, ese enemigo paciente, solo se había escondido para tomar fuerzas. En 2004, regresó. Y esta vez, había avanzado. Los médicos encontraron manchas en un pulmón. Llegó la quimioterapia. Y, por primera vez, Rocío tuvo que hacer lo que más le costaba en el mundo: parar. Canceló una gira entera por América. Y fue entonces cuando el público dejó de verla, cuando empezaron a correr los rumores. La gente intuía que algo grave le ocurría a la mujer de la eterna sonrisa. Pero ella no se rindió. En mayo de 2005, todavía tuvo fuerzas para recibir un homenaje en Madrid, por más de 40 años de carrera. Y allí, delante de todos, con esa dignidad que nunca perdió, dijo que era fuerte, que volvería a cantar, aunque fuera con otro ritmo, que no pensaba dejar las rancheras. Prometió volver. Guarda esa promesa, porque fue una de las últimas veces que el público la vio de pie. La fuerza estaba en sus palabras, ya no en su cuerpo. Y ahora, guarda este detalle, porque es de una crueldad difícil de digerir. En 2005, cuando ya estaba muy enferma, la industria decidió rendirle homenaje. Le concedieron el Grammy Latino a la excelencia musical, el reconocimiento a toda una vida, la corona que coronaba 40 años de carrera, el premio más importante de su vida. Y Rocío no tuvo fuerzas para ir a recogerlo. Imagina la escena. La mujer que llenó el Auditorio Nacional, la que hizo llorar a estadios enteros, ahora demasiado débil para subirse a un escenario. Fue su marido, Junior, quien acudió en su lugar. Fue él quien recogió, con las manos temblando, la corona que a ella le pertenecía. Detente y piénsalo. Le entregaron el premio de toda una vida, justo cuando esa vida se le estaba apagando. Esa es la primera crueldad de esta historia. Pero no es la última, porque hay una canción, la canción más triste jamás grabada. Y esa canción está a punto de volver, para despedirla a ella. Segunda verdad, el himno que volvió por ella. Para entender esta verdad, tienes que conocer la historia de una sola canción. Quizá la más dolorosa que se ha escrito nunca en nuestro idioma. Se llama Amor Eterno. Casi todo el mundo cree que esa canción es de Rocío Dúrcal. Y en parte tienen razón. Fue su voz la que la hizo eterna. Pero la escribió Juan Gabriel. Y la escribió desde una herida que no se cierra jamás. La versión más aceptada, la que el propio Juan Gabriel dejó entrever durante años, cuenta que la compuso pensando en su madre. En 1974, mientras él estaba de gira en Acapulco, le llegó la noticia de que su madre había muerto. No pudo despedirse. No pudo llegar a tiempo. Y ese vacío, ese dolor de un hijo que pierde a su madre lejos de casa, se convirtió en una de las canciones más desgarradoras que existen. Una canción sobre la ausencia, sobre la soledad, sobre echar de menos a alguien para siempre. Guarda bien esto.
porque es la ironía más grande de toda esta historia. Rocío Dúrcal fue la primera en grabar esa canción, en 1984. Ella tomó el dolor de otro, el luto de un hijo por su madre, y lo convirtió en el himno del duelo de todo un continente. Durante décadas, en México y en toda Latinoamérica, cuando alguien perdía a su madre o comunizaba, sonaba Amor Eterno, en la voz de Rocío. Ella le puso voz al adiós de millones de personas. Y entonces llegó marzo de 2006. ¿Entiendes ahora lo que estoy a punto de decirte? La mujer que había grabado la canción más triste del mundo, la que consoló a millones en su peor momento, se convirtió ella misma en la despedida. Cuando Rocío murió, esa misma canción, su canción, empezó a sonar por ella, en cada homenaje, en cada programa de televisión, en cada rincón donde alguien la lloraba. El himno que ella entregó al mundo para llorar a las madres, volvió, como un boomerang del destino, para llorarla a ella. Tú, que has perdido a alguien, lo sabes. Sabes lo que es que una canción te rompa por dentro en un segundo. Pues imagina que esa canción, la que rompe a todos, fuera tuya. Que la hubieras grabado tú, con tu propia voz. Y para que veas que no exagero con su tamaño, en 2024, casi 20 años después de su muerte, esa grabación fue seleccionada por la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, para ser preservada para siempre, por su valor cultural e histórico. Para siempre. Amor eterno, de verdad. Pero fíjate en algo. La persona que le regaló esa canción, el hombre que la llamaba su alma gemela, para cuando Rocío murió, ya no le hablaba. Llevaban años distanciados. ¿Cómo es posible que dos personas que crearon algo tan hermoso terminaran en el más absoluto silencio? Esa es la tercera verdad. Y ahí es donde esta historia se vuelve, de verdad, incómoda. Primero, la familia, decía ella. Pero a veces, los que más queremos, entre los primeros en apartarse. Antes de seguir, déjame ordenarte lo que ya sabes. Porque si acabas de llegar a este video, quiero que te enganches justo aquí. Ya te conté dos verdades. La corona que Rocío no pudo levantar. Y el himno que volvió para despedirla. Nos quedan 4. El silencio de Juan Gabriel, que empieza ahora mismo. Un secreto que los 3 se llevaron a la tumba. Un viudo que murió de pena. Y la más dura de todas, la demanda. El juicio que partió a la familia. Quédate, porque la cuarta verdad es la más incómoda de contar. Y porque todavía no has entendido del todo aquella frase suya. Primero, la familia. En un minuto vas a ver por qué esa frase, al final, se convierte en la más triste de toda esta historia. Tercera verdad. El alma gemela que dejó de hablarle. Ya sabes cuánto se querían. Almas gemelas. 7 discos. La noche del Auditorio Nacional. Y de pronto, el silencio. ¿Qué pasó? Aquí es donde tengo que ser honesto contigo. Nadie lo sabe con certeza absoluta. Los dos protagonistas evitaron el tema hasta el final de sus días. Pero existen varias versiones. Y te las voy a poner todas sobre la mesa, para que seas tú quien decida. Algunos sostienen que la ruptura empezó por unos celos artísticos. La versión cuenta que, mientras Rocío grababa en Puerto Vallarta el video de una de sus canciones, se dio cuenta de que había cámaras de televisión escondidas. Cámaras que, según esa versión, habría enviado el propio Juan Gabriel para espiar el rodaje. Rocío se sintió traicionada y se alejó. Otros señalan algo distinto, que el enojo vino cuando Rocío grabó con Marco Antonio Solís, el Buki. Se dice que Juan Gabriel no perdonó que su musa cantara canciones de otro compositor. Los celos, otra vez, pero de otro tipo. Y hay una tercera versión, la de alguien que estuvo ahí dentro. El productor Gustavo Farías, que trabajó con ellos, lo contó en televisión, en el programa Suelta la Sopa. Según él, no fue por dinero. Fue, en sus propias palabras, una lucha de divos. Dos leyendas, dos egos enormes, discutiendo por quién mandaba más. Farías reconoció que se dijeron cosas muy dolorosas. Y hay un dato que muchos olvidan, pero que está documentado. Durante un tiempo, por problemas legales entre las compañías de discos, a Rocío se le llegó a prohibir cantar los temas de Juan Gabriel, los temas que ella había hecho inmortales. Imagina la frustración.
Imagina cantar en un concierto y no poder interpretar las canciones que el público te pedía a gritos, las que llevabas años cantando, solo por una firma, por un contrato, por un pleito entre abogados. Eso, sumado a lo personal, fue enfriando poco a poco un lazo que parecía irrompible. Lo cierto es que, entre unas cosas y otras, pasaron casi 10 años sin cantar juntos, hasta que, en 1997, lo intentaron de nuevo. Anunciaron un disco de reencuentro, prometieron volver a llenar estadios. El mundo entero celebró que las dos leyendas se reconciliaban. Y no duró. La grabación de aquel disco quedó a medias. Las viejas heridas volvieron a abrirse. Lo que iba a ser un reencuentro histórico terminó siendo la confirmación de que algo, entre ellos, se había roto para siempre. Lo que sí está documentado es lo que Rocío intentó después. En un concierto en Monterrey, ella se subió al escenario de Juan Gabriel y, delante de todo el público, le pidió perdón. Quería recuperar a su amigo. Quería volver a grabar con él. Pero el reencuentro completo nunca llegó. Y guarda este detalle, porque duele de verdad. Cuando Rocío murió, en 2006, Juan Gabriel no estuvo. No apareció en su despedida. Sin embargo, apenas mes y medio después, organizó un homenaje a la mujer que había sido su alma gemela. Su propia hija, Shaila, dejó claro en televisión, en el programa Lazos de Sangre, lo mucho que le dolió esa ausencia en el momento que más importaba. ¿Por qué? ¿Por qué no fue capaz de despedirse de ella en vida? Detente y piénsalo, porque quizá la respuesta esté en la cuarta verdad, la que nadie se atrevía a decir en voz alta. Cuarta verdad, el secreto que se llevaron a la tumba. Y aquí, más que nunca, tengo que pararte los pies. A ti y a mí también. Porque esto que te voy a contar es un rumor, no es un hecho probado. Nadie lo confirmó jamás. Y yo no te voy a inventar la verdad de nadie. Te voy a poner las dos versiones. Y tú, con tu criterio, decides. Durante años circuló una teoría sobre por qué se rompió de verdad aquella amistad. Una teoría que no hablaba de celos artísticos, sino de un amor prohibido. Algunos aseguran lo siguiente. En 2008, quien fuera manager de Juan Gabriel, un hombre llamado Joaquín Muñoz, publicó un libro, y en ese libro sostuvo que Juan Gabriel se habría enamorado, no de Rocío, sino de Junior, del propio marido de Rocío. Según esa versión, ahí estaría la raíz del conflicto que separó a los tres. Pero otros lo niegan rotundamente. El entorno de Juan Gabriel rechazó esa versión de forma tajante. La calificaron de invento, de negocio, de alguien buscando vender un libro a costa de un muerto. Y recuerda, el propio productor Gustavo Farías dio una explicación totalmente distinta. La lucha de divos. Nada de amores prohibidos. Entonces, ¿qué fue verdad? Y aquí está la parte más incómoda de todas, que quizá nunca lo sepamos. Un manager lo contó en un libro. El entorno del cantante lo desmintió sin dudar. Y los tres únicos que conocían la respuesta, Rocío, Juan Gabriel y Junior, los tres eligieron el silencio. Se lo llevaron a la tumba, juntos, como el secreto que fue. Otros canales te van a jurar que saben exactamente qué pasó. Yo no te voy a insultar la inteligencia. Te dejo las dos versiones sobre la mesa y el respeto de no inventarte el resto. ¿A quién le crees tú? ¿Al manager o al productor? Piénsalo y guárdalo para los comentarios, porque al final te lo voy a preguntar. Porque hay algo que sí está documentado, que en el centro de todo había un hombre que lo dio todo por ella, que la cuidó hasta el último aliento, y del que casi nadie habla. Ese hombre es la quinta verdad, y su historia es la más triste de todas. Quinta verdad, el hombre que no quiso vivir sin ella. Vuelve conmigo a aquel sacrificio del principio. ¿Lo recuerdas? Junior, la estrella, el ídolo de los brincos, que apagó su carrera para que la de Rocío brillara. El hombre que eligió ser sombra para que ella fuera luz. Durante más de 35 años, ese fue su papel. Marido, padre, representante, el pilar callado detrás de la reina. Nunca buscó el foco. Le bastaba con estar a su lado. Y entonces, el 25 de marzo de 2006, ese lado se quedó vacío. Rocío murió en su casa, en Torrelodones,
a las afueras de Madrid, en su hogar, como ella quería, rodeada de su marido y de sus 3 hijos. El reloj marcaba las 7:15 de la tarde cuando aquella voz, la española más mexicana, se apagó para siempre. Tenía 61 años. Al día siguiente, instalaron la capilla ardiente en el Tanatorio de la Paz en Madrid. Y ahí ocurrió algo que dice más de ella que cualquier premio. Vino gente, muchísima gente, rostros famosos, sí, pero también cientos de personas anónimas que solo querían despedirse. La familia, en un gesto poco común, permitió a los medios entrar a presentar sus respetos, porque sabían el cariño enorme que la prensa y el público le tenían. Entre quienes acudieron a despedirla estaba Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado. Y guarda este detalle, porque es escalofriante. Apenas 2 meses después, ella también perdería a su madre, otra de las grandes voces de España, 2 reinas de la canción, apagándose casi a la vez. La incineraron y cumplieron su última voluntad, repartir sus cenizas entre las 2 tierras que la amaron, España y México. Pero esta verdad no es sobre su muerte, es sobre el hombre que se quedó, porque Junior no volvió a ser el mismo, nunca. Imagina la escena, una casa enorme, llena de fotos, de premios, de recuerdos de toda una vida juntos. Y en medio de todo eso, un hombre solo. Un hombre que había construido su existencia entera alrededor de una mujer que ya no estaba. Cayó en una depresión de la que jamás logró salir. Los que lo conocían lo describían apagado, ausente, roto. La sombra ya no tenía a quien dar sombra. Y guarda estas palabras porque son casi las suyas. En una de sus últimas entrevistas, a la revista Hola, confesó algo estremecedor. Dijo que no le encontraba sentido a la vida sin su Marieta, que la echaba muchísimo de menos, sobre todo cuando estaba solo en casa, que era casi todo el tiempo. Y llegó a decir que ya solo pensaba en cuándo llegaría su turno. Su turno. ¿Entiendes lo que estaba diciendo? Estaba esperando morir para reencontrarse con ella. Detente y piénsalo. 8 años. 8 largos años esperando su turno. El 15 de abril de 2014, ese turno llegó. Junior murió en la misma casa de Torrelodones, a los 70 años. Por causas naturales, sin señales de violencia. Simplemente, un corazón que ya llevaba 8 años roto dejó de latir. Hay quien dice que fue un infarto. Yo te lo digo de otra forma, la que cuentan quienes lo conocieron. Junior murió de pena, murió de ausencia. Murió, sencillamente, porque no supo vivir sin ella. Y ahí, en teoría, esta historia debería terminar, con una despedida triste, pero limpia, con 2 almas reunidas, con un final digno para una gran mujer. Pero no, porque entre la muerte de Rocío, en 2006, y la muerte de Junior, en 2014, pasó algo. Algo que ni la enfermedad, ni el distanciamiento con Juan Gabriel, ni ningún rumor lograron hacerle a esta familia. Pasó lo impensable. La familia que Rocío construyó con tanto amor, la que fue su religión, la que fue el sentido de toda su vida, se rompió. Y no se rompió por una tragedia del destino. Se rompió por dinero. Se rompió con ella todavía reciente en la tumba. ¿Recuerdas a la niña de 4 caminos? La que compró camas para que su familia no durmiera en el suelo. Prepárate, porque ahora vas a ver lo que esa familia hizo con lo que ella dejó. Esta es la 6ª verdad, la que ninguna revista contó completa, la que tú viniste a escuchar. Primero, la familia, decía ella. Vamos a ver qué pusieron ellos primero. 6ª verdad, la familia que la llevó a juicio. Rocío Dúrcal murió creyendo que dejaba a los suyos protegidos. Había trabajado 40 años para eso. 40 años de giras, de escenarios, de noches lejos de casa. Todo para que a su familia no le faltara nada. Todo para que ninguno de los suyos volviera a dormir en el suelo. Dejó una fortuna, propiedades, derechos, el fruto de una vida entera de trabajo. Y esa fortuna, en lugar de unir a su familia, la hizo pedazos. Deja que te lo cuente despacio, porque este es el corazón de todo. Tras la muerte de Rocío, empezó el reparto de la herencia. Y ahí, según los reportes, aparecieron unas propiedades, unos bienes que se dice no estaban incluidos en el testamento original.
Un patrimonio que, según lo publicado, rondaba los 4 millones de euros. 4 millones de euros. Ahí estaba la manzana envenenada. Por un lado quedó Junior, el viudo. Él consideraba que esos bienes le pertenecían a él, por derecho propio, como esposo. Por el otro lado quedaron 2 de sus hijos, Carmen y Antonio, los mayores. Y ellos no estuvieron de acuerdo. ¿Y sabes lo que hicieron? Lo que nadie en aquella familia habría imaginado jamás. En 2009, Carmen y Antonio demandaron a su propio padre. Llevaron a Junior, al hombre que lo había dejado todo por su madre, ante los tribunales. Detente y piénsalo de verdad. El hombre que renunció a su fama por amor, el que recogió temblando el Grammy que ella no pudo levantar, el que la cuidó hasta su último aliento, el que se moría de pena en una casa vacía. Ese hombre fue demandado por sus propios hijos. La revista Hola informó de la demanda en enero de 2009. Junior, dolido, concedió entrevistas en televisión, en el programa DEC, donde se veía claramente la fractura con sus hijos. Aquello dejó de ser un asunto privado. Se convirtió en uno de los escándalos familiares más comentados de la televisión española. Y hubo una voz, la del veterano periodista Jaime Peñafiel, que puso en palabras lo que muchos sentían. Dijo, sobre Rocío, una frase que resume toda esta tragedia. Dijo que Marieta debía estar revolviéndose en su tumba. Revolviéndose en su tumba. Imagina eso. Imagina a esa mujer, la que hizo de la familia su religión, viendo desde el más allá cómo sus hijos y su viudo se destrozaban en un juzgado por lo que ella dejó. Y ahora vuelve conmigo al principio de todo. Vuelve a Cuatro Caminos. Vuelve a esa niña pobre con su primer sueldo en la mano. ¿Te acuerdas de lo que compró? Camas, colchones, para que su familia no durmiera en el suelo, para protegerlos, para mantenerlos unidos. Pues aquí está la crueldad más grande de esta historia. Aquella niña se pasó la vida entera dando, sembrando, protegiendo a los suyos. Y cuando ya no estuvo, esos mismos suyos se pelearon por el suelo que ella les había comprado. Piénsalo bien, ella nunca peleó por dinero en toda su vida. El dinero, para ella, era solo una herramienta, una forma de comprar camas, una forma de proteger a los suyos. Jamás fue un fin, jamás fue el motivo de nada. Y sin embargo, fue el dinero lo que hizo lo que ninguna otra cosa había logrado. Ni la enfermedad, ni la distancia, ni la fama. Fue el dinero lo que rompió a su familia en pedazos. Ella dijo toda su vida una sola cosa. Primero, la familia. Y ellos, en aquel juzgado, respondieron con otra. Primero, el dinero. Ese es el precio del estrellato. No lo pagó ella, lo pagaron los que se quedaron. Y sin embargo, aunque parezca imposible, esta historia todavía no termina. Porque después de la guerra, llegó algo que casi nadie esperaba. Llegó el arrepentimiento. Lo que se siembra, se cosecha. Esa es la ley de esta historia. Y la cosecha, aquí, tiene 2 caras. Empecemos por la más dura. El hombre que fue demandado por sus hijos, Junior, nunca se recuperó del todo. Ni de la muerte de Rocío, ni de aquella guerra familiar. Vivió sus últimos años en esa casa enorme y vacía de Torrelodones, esperando su turno. Y ese turno, ya lo sabes, llegó en 2014. Murió solo, en la misma casa donde la había visto morir a ella 8 años antes. Piénsalo, el pilar de la familia, derrumbado, la sombra, apagada. Ese fue el precio. Pero aquí, cuando todo parece perdido, esta historia te regala algo que casi ninguna de estas historias tiene. Te regala el perdón. Porque antes de que Junior muriera, padre e hijo se reconciliaron. La guerra terminó. Se abrazaron. Volvieron a ser familia. Junior no se fue enfadado con sus hijos. Se fue en paz con ellos. Y eso, en medio de tanta tristeza, es una pequeña luz. Y hay más. Años después, Carmen, la hija mayor, la que había demandado a su padre, habló de aquello sin esconderse. En una entrevista, confesó que aquel episodio con su padre es de lo único que se arrepiente en la vida. Que se dejaron llevar por una situación muy fea. Que aquello se tendría que haber resuelto de otra manera. Detente y piénsalo. Hace falta valor para decir eso en voz alta. Para mirar atrás y admitir,
nos equivocamos. Ahí, en ese arrepentimiento, algo de la herida por fin cerró. Pero no te voy a mentir, porque este canal no te miente. La herida no cerró del todo, porque en marzo de 2026, 20 años después de la muerte de Rocío, volvieron los rumores. La periodista Mónica Vergara aseguró, en el programa Fiesta, que los 3 hermanos estarían de nuevo distanciados. Otra vez, por dinero. Carmen y Shaila por un lado, Antonio por el otro. ¿Es verdad? Aquí, otra vez, honestidad. La propia Carmen lo negó. Dijo, delante de las cámaras, que está todo bien, que los 3 están unidos y que es la prensa la que insiste en enfrentarlos. 2 versiones, una vez más. La de quien afirma que la herida sigue abierta y la de la hija que jura que ya sanó. Tú decides a quién creer. Y mientras los vivos discuten, ¿sabes qué hace ella? Ella sigue ganando la única batalla que de verdad le importaba. Porque Rocío Dúrcal nunca quiso dinero. Quiso ser amada, y lo consiguió para siempre. Sus cenizas descansan en las 2 tierras que la adoraron. Su voz sigue sonando cada 10 de mayo, en cada Día de la Madre, en millones de hogares. En 2024, su amor eterno fue declarado Patrimonio Cultural en Estados Unidos. Y en 2026, 20 años después de su adiós, su gran concierto volvió a las salas de cine, para que nuevas generaciones la descubran. La española más mexicana. ¿Te acuerdas de esas 4 palabras del principio? Siguen vivas. Ella sigue viva, porque a la gente que se ama de verdad, no la mata ni la muerte. Y aquí cerramos el círculo. ¿Recuerdas la casa del principio? Esa casa de Torrelodones que lo vio todo. Vio nacer una leyenda. Vio morir a una reina. Vio a una familia romperse en un juzgado. Pero, ¿sabes qué fue lo último que vio esa casa? Vio a un padre y a unos hijos perdonarse antes del final. Y esa, quizá, es la verdadera lección de toda esta historia. Que el dinero puede comprar muchas camas, pero no puede comprar una familia. Que la codicia y el duelo viven a veces en la misma casa. Y que al final, lo único que de verdad queda, cuando todo lo demás se ha gastado, es el perdón. Piénsalo esta noche, cuando apagues la luz. Tú, que quizá tienes hermanos. Tú, que quizá algún día tendrás que repartir lo que dejaron tus padres. ¿Vas a dejar que unos papeles, unas cuentas, unas propiedades, te quiten a la gente que amas? Rocío te dejó la respuesta escrita con su propia vida. Nada, absolutamente nada, vale más que los tuyos. Rocío lo supo siempre. Primero, la familia. Ella nunca dejó de creerlo. Ojalá los suyos, esté donde esté ella ahora, tampoco lo olviden nunca. Ahora te toca a ti. Dime en los comentarios. ¿Aquellos hijos tenían derecho a pelear por lo que creían suyo o traicionaron la memoria de su madre? No hay respuesta fácil. Quiero leer la tuya. Y si esta historia te removió algo por dentro, si crees que la memoria de Rocío Dúrcal merece seguir viva, suscríbete a este canal. Aquí no te contamos chismes, te contamos el precio que se paga por brillar. Porque detrás de cada leyenda, siempre hay una verdad que alguien intentó callar. Nos vemos en la próxima historia.